Patagonia, el borde de nuestro mundo. The hidden side of South America, you've never seen. El lado oculto de Sudamérica que nunca has visto. En el extremo inferior del mundo, donde el continente sudamericano se estrecha hasta convertirse en un punto. Y la Tierra comienza a fragmentarse en una fractura de islas, canales, campos de hielo y océano abierto. Se extiende una región que no se parece a ningún otro lugar de la Tierra. Un millón de kilómetros cuadrados, compartidos entre Argentina y Chile. Aunque la Tierra nunca ha prestado demasiada atención a esa distinción. Un territorio que comienza en algún punto cercano al paralelo 38 Sur y termina donde el continente finalmente se rinde, en el Cabo de Hornos, donde el Atlántico y el Pacífico colisionan y los marineros han temido el paso durante 500 años. Cuando la gente piensa en la Patagonia, piensa en la fotografía. Torres de granito dentadas, elevándose sobre lagos turquesa. Las Torres del Paine. Una postal de geología imposible que se ha convertido en una de las imágenes paisajísticas más reconocibles del mundo. Y la Patagonia tiene eso. Pero la Patagonia es mucho más. Es el viento. Ninguna fotografía ha capturado jamás el viento patagónico. Una fuerza tan constante y tan extrema que ha moldeado no solo la vegetación, que crece de lado, permanentemente inclinada hacia el suroeste, sino el carácter de todos los que alguna vez han intentado vivir aquí. Los ganaderos de la estepa dicen que el viento no sopla en la Patagonia. Vive aquí. Es la estepa, la vasta meseta casi sin árboles de la Patagonia argentina que se extiende al este desde los Andes hasta la costa atlántica. Cientos de kilómetros de pastizales secos bajo un cielo enorme. Guanacos moviéndose en pequeñas manadas. Cóndores planeando sin esfuerzo sobre las corrientes térmicas encima de los acantilados. Un paisaje tan vacío que el vacío mismo se convierte en el tema. Es antigua más allá de la comprensión. Los Andes aquí fueron empujados desde el fondo del océano a lo largo de millones de años. Los campos de hielo del sur de la Patagonia son restos de la última era glacial. Las terceras reservas más grandes de agua dulce en la Tierra, después de la Antártida y Groenlandia. Glaciares que todavía avanzan, todavía tallan, todavía realizan el lento trabajo de la geología en tiempo real. Es un lugar de exilio y refugio. Pueblos indígenas que sobrevivieron en los márgenes de un continente casi inhabitable durante 10.000 años. Colonos galeses que llegaron en la década de 1860 para preservar su idioma de la dominación inglesa y terminaron cultivando el rincón más seco de Argentina. Estancias ovejeras tan remotas que su vecino más cercano está a 40 kilómetros.
una colonia penal en el fin del mundo que los argentinos construyeron en Tierra del Fuego, porque genuinamente no había ningún lugar más remoto a donde enviar gente. Suscríbete para más documentales de viaje desde los rincones más remotos del planeta. Y deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? La estepa patagónica, la meseta vasta y silenciosa. Conduce hacia el sur desde Buenos Aires en dirección a la Patagonia. Y el paisaje cambia lentamente, y luego de golpe. Las pampas, el fértil corazón agrícola, se afinan. Los árboles desaparecen, el cielo se agranda, y entonces, cruzando algún umbral invisible alrededor del río Colorado, estás dentro de ella, la estepa patagónica. La estepa cubre la mayor parte de la Patagonia argentina, aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados de meseta semiárida, situada a una elevación promedio de unos 600 metros, aplastada por milenios de viento y despojada de la mayor parte de su humedad por los Andes al oeste, que atrapan la lluvia antes de que pueda llegar aquí. El resultado es un paisaje de extraordinaria austeridad. Pastos en macollas, arbustos bajos llamados mata negra, oscuros y espinosos, cauces secos de ríos, roca expuesta. Pero el vacío está poblado, si miras. El guanaco, un pariente de la llama, alto y leonado, con un rostro alerta y una dignidad sin prisas, se mueve por la estepa en pequeños grupos familiares. Puede haber 500.000 de ellos en la Patagonia, la mayor población sobreviviente de camélidos silvestres en el mundo. Fueron la presa principal del pueblo tehuelche durante miles de años. Ahora son la presa del puma, que está presente en números mayores de lo que la mayoría de los visitantes se da cuenta. Leonado e invisible en el paisaje leonado. El cóndor es ubicuo sobre los cañones y los bordes de los acantilados de la estepa. Con una envergadura de hasta 3 metros y un peso de 15 kilogramos, el cóndor andino es el ave voladora más grande del hemisferio occidental. No aletea tanto como se dispone dentro del aire. Apoyándose en las corrientes térmicas y los vientos ascendentes, con una precisión que parece sin esfuerzo. Porque ha sido refinada durante millones de años. Observar un cóndor desde abajo, mientras vira y gira sin batir las alas ni una sola vez, es una lección sobre la diferencia entre esfuerzo y maestría. La colonia galesa de Chubut se sitúa en medio de esta estepa, en el valle del río Chubut, una franja de verde inverosímil que corta la meseta marrón. En 1865, 153 hombres, mujeres y niños galeses desembarcaron en Puerto Madryn, habiendo elegido este lugar precisamente porque el gobierno argentino ofrecía tierra gratuita en un territorio que nadie más quería,
habían venido a construir un nuevo Gales, un lugar donde pudieran hablar galés, practicar su fe protestante no conformista y criar a sus hijos en una cultura que Inglaterra estaba suprimiendo sistemáticamente en casa. Los primeros años fueron desesperados. La tierra no era lo que habían imaginado. El clima era brutal. Las técnicas agrícolas que habían traído de Gales eran inadecuadas para este suelo. Casi murieron de hambre. Una mujer tehuelche llamada Carmen les enseñó a encontrar alimento en el paisaje, que habían interpretado mal. Ese acto de generosidad indígena salvó a la colonia en su primer invierno. Los descendientes galeses siguen aquí. El pueblo de Gaiman, en el valle del Chubut, todavía tiene casas de té que sirven pasteles y escones galeses. El idioma galés, después de un siglo de deterioro, ha experimentado un modesto resurgimiento. Escuelas en galés, festivales anuales, intercambios culturales con el propio Gales. La historia de los galeses patagónicos es una de las notas a pie de página más extrañas en la historia del interior sudamericano. Un pueblo que huyó de la extinción cultural en un continente y construyó una pequeña y obstinada réplica de su mundo en medio de un desierto argentino, donde de alguna manera ha durado 150 años. La presencia humana aquí es escasa, pero no ausente. Carreteras largas y rectas cruzan la meseta durante cientos de kilómetros, a menudo sin un solo edificio a la vista. Las estancias, vastas haciendas ovejeras, se alzan aisladas en la distancia, sus estructuras bajas y funcionales, construidas para resistir el viento implacable. Torres del Paine, las torres de granito en el extremo de los Andes hacia el oeste. Hacia Chile, subiendo por las estribaciones preandinas, donde la estepa da paso al bosque y el cielo se estrecha entre las crestas. Y entonces, apareciendo sobre las nubes bajas en el horizonte, las Torres del Paine. 3 torres de granito gris pálido, elevándose casi verticalmente desde el paisaje patagónico hasta alturas de entre 2.000 y 2.800 metros. No son las montañas más altas de los Andes, ni siquiera son particularmente altas para los estándares andinos, pero son unas de las formaciones rocosas más dramáticas de la Tierra. Verticales, esculpidas, improbables, el producto de 65 millones de años de trabajo geológico. Granito que se formó en las profundidades subterráneas, empujado hacia arriba y luego despojado de la roca circundante por la erosión glacial a lo largo de millones de años, hasta que solo quedaron los núcleos más duros, desnudos contra el cielo. El macizo del Paine, el complejo completo de torres, cuernos y glaciares, del cual las torres son el elemento más famoso. Se encuentra dentro del Parque Nacional
Torres del Paine, establecido en 1959. El parque cubre 2.400 kilómetros cuadrados del sur de la Patagonia chilena. Es uno de los parques nacionales más visitados de Sudamérica. Pero los números no capturan lo que es pararse frente a las torres al amanecer, cuando la primera luz toca sus picos y los transforma de gris a ámbar a oro. En una progresión que dura quizás 15 minutos y deja a todos los que la presencian en una cualidad particular de silencio. La luz no es metafórica, es la luz específica de ángulo bajo de los 51 grados de latitud sur. En un lugar con casi ninguna contaminación atmosférica y frecuentes vientos fuertes que barren la atmósfera limpiándola de bruma, produciendo una claridad de color que hace que las montañas parezcan ligeramente irreales. Como una pintura hecha por alguien que solo había oído su descripción. El parque alberga uno de los ecosistemas templados mejor conservados del hemisferio sur. Los pumas deambulan por el parque en números inusualmente visibles para los observadores pacientes. Torres del Paine es uno de los pocos lugares en el mundo donde una persona con suficiente tiempo y suficiente quietud puede ver pumas salvajes de manera fiable en su hábitat natural, moviéndose a través del bosque de Ayaslenga, cruzando líneas de crestas sobre lagos glaciares, observando desde afloramientos rocosos con la atención fría de animales que nunca han necesitado temer a los humanos en este valle particular. El parque sufrió daños severos por un incendio en 2011, cuando la fogata de un turista se descontroló y quemó aproximadamente un cuarto de su bosque. La recuperación ha sido lenta. En las zonas quemadas, troncos gris pálido todavía se alzan entre el nuevo crecimiento. Un registro del evento escrito en el paisaje mismo, legible para cualquiera que sepa lo que está mirando. El parque endureció significativamente las regulaciones de incendios después de aquello. La lección fue cara. El acercamiento a las torres es gradual, casi engañoso. Te mueves por valles tallados por hielo antiguo, pasando lagos glaciares de un azul imposible, cuyo color proviene de la harina de roca en suspensión triturada por el movimiento del hielo. La tierra se eleva lentamente. El camino serpentea a través del bosque y terreno abierto, hasta que de repente la escala cambia. Y las torres ya no son formas distantes, sino paredes verticales de piedra que dominan el cielo. El clima aquí nunca es estable. Las nubes se mueven rápido, desgarradas y recompuestas por el viento constante. Las torres aparecen, desaparecen y reaparecen en cuestión de minutos, a veces completamente reveladas, a veces medio ocultas tras la neblina errante. Los campos, de hielo patagónicos,
la tercera parte congelada del mundo. Detrás de las montañas, ocultos a la mayoría de los visitantes, yacen los campos de hielo patagónico sur y norte, las mayores masas de hielo templado del hemisferio sur, y la tercera reserva más grande de agua dulce en la Tierra, después de la Antártida y Groenlandia. El campo de hielo patagónico sur cubre aproximadamente 12.300 kilómetros cuadrados. Se extiende a través de la frontera chileno-argentina, alimentando glaciares que fluyen en ambas direcciones. Al oeste hacia los fiordos chilenos, al este hacia los lagos argentinos. La mayoría está retrocediendo, algunos a ritmos de cientos de metros por año. El retroceso ha sido documentado en fotografías desde principios del siglo XX. Y la comparación entre entonces y ahora es uno de los registros visuales más contundentes del cambio climático disponibles en cualquier lugar del planeta. El glaciar Perito Moreno es la excepción. Uno de los pocos glaciares en avance en la Patagonia, el Perito Moreno continúa moviéndose hacia adelante dentro del lago argentino, a un ritmo de aproximadamente 2 metros por día, incluso mientras simultáneamente desprende enormes bloques de hielo en el agua debajo de su frente, de 60 metros de altura. El avance y el desprendimiento están en un equilibrio aproximado, lo que significa que el glaciar es, por inusual circunstancia geológica, estable. De pie en el sistema de pasarelas sobre el Perito Moreno, lo suficientemente cerca para sentir el frío que irradia de la pared de hielo, esperas. El glaciar produce sonidos constantemente, gemidos profundos, crujidos agudos, el largo sonido desgarrador del hielo separándose de sí mismo. Ocasionalmente, sin previo aviso, una sección del frente colapsa. Un bloque del tamaño de un edificio se desliza dentro del lago. Enviando una ola a través del agua turquesa y un sonido a través del valle como un disparo de cañón. Entonces el lago se asienta. El glaciar continúa su avance. El trabajo de la geología se reanuda. El Perito Moreno fue nombrado en honor a Francisco Moreno, el naturalista y explorador argentino que pasó décadas a finales del siglo XIX y principios del XX, topografiando y abogando por la Patagonia. Y que finalmente donó porciones de sus propias concesiones de tierra para establecer lo que se convertiría en el primer sistema de parques nacionales de Argentina. Moreno entendía algo que los colonos y ganaderos de su era en gran medida no entendían. Que este paisaje no era un problema por resolver ni un recurso por extraer. Era algo que necesitaba ser dejado en paz para seguir siendo lo que era. Lejos de las plataformas de observación, la mayor parte del campo de hielo permanece casi inaccesible. No hay carreteras que lo crucen. No hay asentamientos permanentes, solo una vasta superficie quebrada de grietas, crestas y hielo tallado por el viento que se extiende hasta el horizonte.
Las tormentas se forman rápidamente aquí, barriendo el hielo con poca advertencia, borrando la visibilidad y reduciendo el paisaje a blanco y gris. Es un lugar que resiste la presencia humana no a través de la hostilidad, sino de la indiferencia. El hielo mismo no es estático. Fluye, lenta, casi imperceptiblemente, pero constantemente. Bajo su propio peso inmenso, se deforma y se mueve. Ríos de hielo moliendo sobre la roca, tallando valles, arrastrando escombros, remodelando la tierra debajo. Lo que parece congelado está, de hecho, en movimiento. Un proceso medido no en momentos, sino en siglos. Y sin embargo, a pesar de su escala y poder, el campo de hielo es frágil. La Tierra del Fuego, en el fin del mundo. Al sur del Estrecho de Magallanes, el continente continúa para un acto más. Tierra del Fuego es un archipiélago de islas en el extremo sur de Sudamérica, compartido entre Argentina y Chile, separado de la península antártica por el pasaje de Drake. 600 kilómetros del océano abierto más violento de la Tierra. Fernando de Magallanes le dio ese nombre en 1520, cuando navegó a través del estrecho que ahora lleva su nombre y vio fuegos ardiendo en las costas. Los fuegos de los pueblos Selknam y Yamana, que habían habitado este paisaje durante al menos 10.000 años, gestionando la vida en condiciones bajo cero, a través de una extraordinaria adaptación fisiológica. Conocimiento práctico de cada recurso que el medio ofrecía y una vida espiritual de considerable complejidad. Los Yamana fueron documentados por Charles Darwin durante el viaje del Beagle de 1831 a 1836. Darwin se perturbó por lo que vio: personas viviendo en frío extremo con ropa mínima, aparentemente sin la infraestructura material que él asociaba con la supervivencia. Los describió en términos que reflejaban los prejuicios de su era, más que la realidad de lo que estaba observando. Los Yamana no vivían en la pobreza, vivían con una precisión que el observador europeo simplemente no estaba equipado para leer. Los Selknam y Yamana fueron destruidos en gran medida dentro de una generación de contacto europeo sostenido. La introducción de la ganadería ovina a finales del siglo XIX convirtió sus terrenos de caza en estancias privadas. El gobierno colonial de la Tierra del Fuego Argentina ofreció una recompensa por orejas de Selknam. Un intento sistemático de limpiar la tierra de sus habitantes originales en beneficio de la nueva economía ovina. A principios del siglo XX, poblaciones que se habían sostenido aquí durante milenios habían sido reducidas a docenas. La última hablante fluida de Yamana, una mujer llamada Cristina Calderón, murió en 2022. Un idioma y una cosmovisión de 10.000 años de antigüedad terminaron con ella.
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, situada a 54 grados de latitud sur sobre el canal Beagle, fue fundada en 1884 como colonia penal. Argentina enviaba sus criminales más peligrosos al fin del mundo, porque genuinamente no había ningún lugar más lejos a donde enviarlos. La prisión funcionó hasta 1947. Hoy es un museo. Las celdas están intactas, la pintura gris institucional preservada, los registros de prisioneros específicos disponibles para quien quiera leerlos. Fuera de las ventanas del museo, cruceros atracan en el puerto. La carretera hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego termina en un cartel que dice «Fin del mundo». Más allá, un sendero continúa hacia el sur, hacia el bosque, luego la costa, luego el canal Beagle. Hay algo en ese cartel que detiene a la gente. Lo fotografían, se paran frente a él. Están respondiendo a algo que la geografía hace literal. Esto es, en un sentido muy real, el final del camino. La Tierra no va más allá. Debajo del canal hay océano abierto, luego la Antártida, y luego nada navegable hasta que completas el círculo de vuelta a donde empezaste. El paisaje aquí se siente diferente a cualquier otro lugar de la Patagonia. Los bosques son densos, bajos y moldeados por el viento. Lengas y ñires retorcidos creciendo en ángulo, sus ramas dobladas en la dirección de los vendavales predominantes. Turberas se extienden por el suelo, anegadas y oscuras, almacenando siglos de materia orgánica en un ciclo frío y lento de descomposición. Las montañas son más bajas que las del norte, pero no menos severas. Sus laderas cayendo bruscamente en canales estrechos de agua gris acero. El clima define todo aquí. Las condiciones pueden cambiar en minutos. Luz del sol irrumpiendo, luego reemplazada por aguanieve, luego viento lo suficientemente fuerte como para hacer difícil mantenerse de pie. Cabo de Hornos, donde se encuentran dos océanos al sur de Tierra del Fuego. Pasando las últimas islas del archipiélago, más allá de los canales con nombre y las rocas sin nombre. A 55 grados 58 minutos de latitud sur, el continente hace su declaración final. Cabo de Hornos, el punto más austral de las Américas, el lugar de encuentro de los océanos Atlántico y Pacífico. El paso más temido en la historia de la navegación marítima. El cabo es un acantilado de basalto oscuro que se eleva desde el océano austral. Permanentemente azotado por vientos del oeste que han viajado sin obstrucción alrededor de todo el hemisferio sur antes de llegar aquí. El pasaje de Drake entre el Cabo de Hornos y la península antártica es donde esos vientos se canalizan a través de un espacio relativamente estrecho y se aceleran. Olas de 15 a 20 metros son comunes. Se han registrado olas de 30 metros. El viento aquí no sopla en ráfagas tanto como existe como una fuerza horizontal permanente.
entre el siglo XVI y la apertura del Canal de Panamá en 1914, el Cabo de Hornos era el único paso entre el Atlántico y el Pacífico. Para embarcaciones demasiado grandes o demasiado lentas para usar el Estrecho de Magallanes, miles de barcos lo intentaron. Muchos no completaron el paso. El número exacto de embarcaciones perdidas aquí es desconocido. Las estimaciones varían de 800 a bastante más de 1000. Los marineros lo temían, lo nombraban, construyeron cuerpos enteros de rituales y supersticiones a su alrededor. El Calafate, puerta de entrada a los campos de hielo del sur. En el borde sur de la Patagonia, donde la vasta estepa se encuentra con las primeras señales de hielo, yace el Calafate. Es un pueblo pequeño por estándares globales, pero en esta parte del mundo se siente como una puerta de entrada. Un umbral entre la habitación humana y la naturaleza salvaje. Situado a lo largo de la costa sur del lago argentino, sus edificios bajos y calles anchas miran hacia un paisaje que rápidamente se expande más allá de la escala humana. El pueblo toma su nombre de la baya de Calafate, un fruto pequeño y oscuro que crece en la maleza circundante. Hay un dicho local: quien come una baya de Calafate regresará. Sea superstición o marketing discreto, la idea refleja algo real sobre el lugar. La gente viene aquí por el hielo, pero a menudo se va con la sensación de que solo ha visto el comienzo. El Calafate no empezó como destino turístico. Durante la mayor parte del siglo XX, fue un puesto avanzado remoto, vinculado a la ganadería ovina y los ritmos lentos de la vida en la estepa patagónica. El aislamiento lo definía. Los suministros llegaban con poca frecuencia. Los inviernos eran largos y silenciosos. La conexión con el mundo exterior era limitada, y el paisaje dictaba el ritmo de todo. Eso cambió con el creciente reconocimiento del cercano Parque Nacional Los Glaciares, y en particular la presencia del glaciar Perito Moreno. Se mejoraron las carreteras, se construyó un aeropuerto, los visitantes comenzaron a llegar, primero en pequeños números, luego en oleadas. Hoy, el Calafate es uno de los principales puntos de entrada al campo de hielo patagónico sur. Sin embargo, a pesar de ese crecimiento, el pueblo conserva una sensación de espacio. El viento todavía se mueve libremente por sus calles. La estepa todavía comienza en sus bordes sin ceremonia. Mira más allá de los últimos edificios y no hay nada que interrumpa el horizonte. Solo vegetación baja, colinas distantes y la conciencia constante de cuánta tierra permanece desocupada. La vida aquí todavía se ajusta a las estaciones. El verano trae días largos y un flujo constante de viajeros.